Bien. Muchísimas gracias a todos por venir hoy. Y me gustaría empezar con una cita es una historia más bien ya la conté en alguna ocasión, de Facundo Cabral, que él era un tipo bastante inspirado. Me gusta mucho lo que dijo en un programa de televisión, porque él hablaba de una anécdota que le ocurrió a Louis Pasteur, donde uno de sus alumnos, él era profesor de universidad, evidentemente, uno de sus alumnos le preguntó, bueno, le interpeló, diciendo que usted usted siempre habla del alma, pero fíjese que hemos diseccionado más de 100.000 cadáveres y no hemos encontrado ni un solo rastro del alma. Y, y él contestó diciendo, pues muy bien, hágame un favor y cuando muera su madre, córtela en 1000 pedazos e intente encontrar el amor que tuvo por usted. Sí, me parece que esa frase es bastante... refleja muy bien la otra paradoja de que por lo que no se ve ocurre lo que vemos. Por lo que no se ve ocurre lo que vemos. ¿Sí? Imaginaos que debido al amor que tenían vuestros padres, vosotros, todos nosotros estamos hoy aquí y podemos vernos y encontrarnos. Así que bienvenidos y vamos a entrar en el viaje de el nodo. ¿Qué es esto de los nodos? ¿Vale? Primero vamos a explicar qué son los nodos. Los nodos no son planetas, sino que son puntos matemáticos. Tiene que ver con la órbita de la Luna y el Sol y la Tierra. Es decir, es el punto donde ocurren los eclipses normalmente. Y os quería enmarcar lo que ocurrió con los anteriores nodos lunares y entender un poco de qué va este tema de los nodos. Con el nodo sur, lo que simboliza el nodo sur es como una parte que ha sido una parte del signo o el arquetipo que ha sido como contaminada o que ha tenido una especie de mal uso. En este viaje que hacemos de la conciencia, el viaje del zodiaco, los nodos se van moviendo al revés de la trayectoria evolutiva. ¿Vale? Os voy a poner aquí un ejemplo. Normalmente el viaje se inicia en Aries y termina en Piscis. Pues los nodos van al revés. Y los nodos siempre nos ponen en contacto con una polaridad, un eje. Bien, en el nodo sur, que tiene este símbolo, es donde nos encontramos con lo que tenemos que dejar ir, lo que hemos de reciclar, lo que se tiene que transmutar. Y el nodo sur es como una zona de eliminación y desecho, porque de alguna manera durante ese viaje que hemos estado realizando ha habido ciertas características del signo que se han convertido en toxina, por así decirlo. Entonces, por haber hecho un mal uso o haber caído en la sombra o en una vibración baja de lo que simboliza ese signo, ese arquetipo, pues el nodo sur se encarga como una lavadora o como una función de alquimia de transmutar esa energía llevándola hacia el otro polo, el nodo norte. El nodo norte simboliza lo que tenemos que incorporar o aprender. Es lo que nos guía en la evolución. Entonces, de alguna manera, los dos polos siempre están conectados. Y nosotros tenemos una tendencia a identificarnos con una parte del eje, con uno de los polos. Esto también es lo que hace
que ese signo de alguna manera se densifique demasiado. Y por eso hay que pues, limpiarlo. En la astrología kármica y astrología védica, el nodo sur y el nodo norte estaban relacionados, se les llamaba la cabeza y la cola del dragón. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que cuando había los eclipses, os digo que aquí es donde ocurren los eclipses, que son de los eventos más importantes que hay en la astrología, porque con los eclipses ocurren eventos, ¿vale? Entonces, con la cabeza del dragón se creía que al eclipsarse la luna, pues un dragón, o el eclipse de sol, el dragón se comía al sol y desaparecía, ¿no? Entonces, con el tema de la astrología kármica, uno puede o no puede creer en el tema kármico, en otras vidas y demás, pero lo que es cierto es que cuando se nos presentan los nodos, sí que hay como un exceso de uno de los polos y hay que, como digo, equilibrar la energía llevándola hacia el otro, hacia el de enfrente. Bien, cuando empezamos con el proyecto de Astrología para el Cambio y las conferencias, que fue justo después del confinamiento, estábamos viviendo los nodos Capricornio-Cáncer. Os quiero marcar esto porque vamos a ver un poco la foto más grande de lo que estaba pasando y cómo se ha manifestado esto. ¿Okay? Pues Capricornio era nodo sur y Capricornio tiene que ver con el sistema, con las ideas de éxito, con el patriarcado, con la huella que dejo yo en el mundo, la estructura social también tiene que ver con Capricornio. Y fijaos que durante ese tránsito de los nodos hubo mucha gente, estamos hablando ahora de cómo esto afectó a nivel personal a mucha gente, que decidió dejar su carrera y marcharse a hacer lo que realmente le hacía sentir en un hogar o en su casa, porque Cáncer simboliza la familia, la comunidad, la nación. Bien, mucha gente tenía el impulso de volver a casa, de volver a sus raíces. Y como os digo, hubo gente que a lo mejor hasta pues colgó sus hábitos y dejó sus trabajos maravillosos para embarcarse en una aventura de la vida que tuviese más que ver con lo emocional, con lo cercano, con lo familiar. Y curiosamente, cuando estaba terminando ese ciclo de los nodos, y Cáncer simboliza casa, el hogar, estar en casa, fijaos dónde acabamos todos con ese ciclo de los nodos. Acabamos en casa. ¿Y qué ocurrió? Que Capricornio también estaba siendo reciclado. Además, eso estaba en conexión con un ciclo mayor, otro ciclo mayor, que fue la conjunción Saturno-Plutón que hubo en enero de 2020, que anunciaba un cambio de sistema y un cambio de paradigma. Entrábamos en un nuevo ciclo social. Algo se caía, era la demolición y la caída de un sistema, y de hecho ocurrió en el sistema, para generar, que eso también simboliza Plutón, uno nuevo. Bien, ese ciclo, como digo, ocurrió durante ese tránsito de los nodos del karma y fue muy gracioso observar cómo estábamos todos en casa. El siguiente ciclo de los nodos, que empezó en mayo de 2020, el nodo sur era Sagitario y el nodo norte Géminis. Curiosamente, Sagitario tiene que ver con la visión del mundo, la dirección, las creencias, los estudios superiores, los viajes al extranjero, el turismo. Fijaos lo que pasó cuando el nodo sur del karma, cuando el nodo sur de la luna, que es lo que tenía que ser dejado atrás, lo que tenía que limpiarse. Fijaos lo que ocurrió en un contexto global mayor, evidentemente. Ahora vamos a ver otro momento donde donde ocurrieron estos nodos. Fijaos cómo desde que empezó este ciclo, que termina en enero de 2022, y ahí es donde han ocurrido todos los eclipses,
Sagitario es el que normalmente quiere tener la verdad, es el ideólogo del zodíaco, además. ¿Mm? Yo tengo la verdad, yo sé lo que... No. Y hemos estado asistiendo a una batalla ideológica durante todo este ciclo, creo que ha sido bastante evidente, a la par que no podíamos viajar. No podíamos viajar porque teníamos que venir aquí. Géminis simboliza el entorno inmediato, el vecindario, el barrio. Y no me digáis que esto no tiene gracia. En un contexto mayor, evidentemente, estaban ocurriendo otros tránsitos que estaban favoreciendo el que esto tuviese todavía más peso. Saturno en Acuario estaba propiciando también que no hubiese vuelos disponibles, pero de alguna manera ha cambiado nuestra forma de ver, de mirar hacia lo cercano, porque teníamos que enfocarnos en lo que tenemos alrededor para entender lo que tenemos que cambiar, en lugar de mirar tan lejos. ¿Se entiende? ¿Me vais siguiendo? Bien. Sagitario también tiene que ver con los estudios superiores. Bien, algo ha cambiado también en el tema de cómo estudiamos, cómo se estudia en las universidades. Toda esta historia ha propiciado también que muchas personas se pregunten si es eso lo que realmente quieren hacer, ¿sí? O si les sirve para algo. Y de qué manera se tiene que ir reformando y transformando todo esto. Lo cierto es que el no poder salir tan lejos nos ha llevado a la conciencia de entender que tenemos que actuar local, en lo cercano, ¿sí? Y no enfocarnos en algo que está tan lejos. Han caído muchas ideologías, ha caído una visión del mundo porque teníamos que encontrar una nueva dirección y una nueva visión. Bien, Géminis, en este caso, que nos ha tenido también ocupándonos de viajar por el vecindario y de tener una visión práctica y desarrollar puntos de vista. ¿Qué es esto? Ok. Tener diferentes puntos de vista, porque Sagitario siempre quería tener la verdad. Bien, vamos a llegar al final de este ciclo, que acaba en enero de 2022. Habrá un eclipse en diciembre. Pero chicos, se aproxima el siguiente ciclo de nodos. Y los nodos tienen un gran impacto a nivel colectivo. Porque, como digo, ahí ocurren los eclipses y lo que ocurre con los eclipses y los nodos se ve, se manifiesta en acciones. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el nodo sur en Escorpio y el nodo norte en Tauro? Bueno, aquí estamos operando ahora en este eje. Y después de todo este cambio de paradigma, de todo este cambio de visión, de toda esta caída del sistema, que todavía no somos conscientes de ella, se viene algo más. Y es que me gustaría explicar un poco de qué va el tema este del el eje Tauro-Escorpio. Tauro-Escorpio es un eje que tiene que ver con la sustancia, la energía y la materia. Voy a explicar en otra conferencia lo que es Tauro y Urano en Tauro, ¿vale? Porque fijaos que nosotros ahora tenemos que dejar atrás, drenar y limpiar esta estación y tenemos que venir aquí. El nodo norte es Tauro, es hacia donde vamos. Pero en ese nodo norte nos vamos a encontrar a Urano. Es decir, no es lo mismo que tengamos que ir hacia un nodo norte y no haya nada ahí que nos encontremos con un transpersonal como Urano. Es por eso que le voy a dedicar un capítulo aparte a la serie Urano-Tauro. Cuando hablamos de Tauro hablamos de Escorpio. Cuando hablamos de Escorpio hablamos de toda la cruz de Acuario, que será otra conferencia que también daré. ¿Sí? Fijaos que en el ciclo anterior, antes de entrar en este Escorpio, el ciclo anterior del nodo sur en Sagitario, cuando estuvieron los nodos, el nodo sur estuvo en Sagitario en el año 2001. ¿Os acordáis de lo que pasó en 2001? Que también estaba Plutón en Sagitario. Las Torres Gemelas.
Fijaos que estamos hablando de esta visión del mundo y de este tema de viajar, el turismo y demás. Tuvo un gran impacto en el colectivo porque a la vez ese ciclo de alguna manera se manifestó con más fuerza porque también estaba en la mitad de otro ciclo mayor que era el ciclo este Saturno-Plutón. Estaba en la oposición, es decir, la mitad del ciclo. Y hubo, como vemos, un gran impacto. Cuando entramos en la energía Escorpio y Tauro, como digo, entramos en el mundo de lo energético y lo material. Escorpio es un signo que su talento realmente es ser el chamán, el alquimista. Es un signo que de alguna manera es mal entendido porque tiene un poco el trabajo sucio del zodiaco. Porque Escorpio, fijaos, aquí en Tauro es donde de alguna manera nos ponemos en contacto con la naturaleza, con la tierra. Es un signo de tierra fijo. Es donde empezamos a entender lo que es la producción de recursos, la abundancia, el territorio, ¿sí? La tierra. Y esa tierra nos sirve para cultivar, nos sirve para generar alimento. Tauro también está relacionado con el cuerpo y el alimento, lo que comemos, lo que ingerimos. Y este eje es el que gobierna de alguna manera la economía. Así como el eje anterior gobierna el pensamiento, ¿sí? Este es el que se encarga de la economía y los recursos energéticos. Así que fijaos hacia dónde vamos ahora. En Escorpio, normalmente nos encontramos con la crisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que se ha ido materializando aquí, lo que se ha ido tomando forma, sustancia, tiene que ser liberado. Esto es lo que nos dice este eje. Tiene que ser eliminado, excretado, ¿sí? Para que pueda seguir circulando la energía y volver a convertirse otra vez en materia, en recursos. ¿Sí? Es el que se encarga de este ciclo energético. ¿Qué pasa también? Que durante este viaje de la conciencia, por donde vamos pasando por estas estaciones, vamos dejando fuera de nuestra conciencia todo lo que creemos que está mal, lo que creemos que es feo. Entonces, los pensamientos feos, lo que nos parece inapropiado, por proteger, ¿no? Con el ánimo de proteger, vamos a dejar fuera de la conciencia ciertos hábitos. Y Escorpio es el que se va a encargar de ponernos esto delante. Cuando vamos construyendo la personalidad también, Escorpio es el que de alguna manera se conecta profundamente con lo que está bajo la alfombra, escondido, lo oculto. Escorpio nos conecta con lo que está oculto, es decir, con la oscuridad también. Fijaos a dónde nos lleva Escorpio, al inframundo. Y es necesario entrar ahí, porque si no, no podría haber una circulación real de la energía. Es decir, seríamos acumuladores, porque Tauro acumula. Y alguien, de alguna manera, eso se tiene que liberar, eso tiene que morir, se tiene que transmutar. Y en la naturaleza, digamos que la madre naturaleza no hace ascos a lo que nosotros llamamos polaridad. Vivimos en una ley de polaridad. Es decir, Tauro es un signo que, por ejemplo, se conecta con el placer, con la paz, con la abundancia. Y Escorpio es el que le muestra el otro lado, es decir,
No existe éxtasis sin agonía. No existe placer sin dolor. No existe vida sin muerte. Y esto tiene mucho sentido porque donde empezamos a entender la polaridad es a partir de Libra. ¿Sí? Cuando entramos en este signo es cuando entendemos que hay otro lado. Ah, mira, había otro lado en este eje y no me había dado cuenta. Tendemos a pensar que son antagonistas además y son complementarios. Entonces, Escorpio es el que nos pone frente a la polarización. A la polarización como patología, ¿sí? Porque eso hace que nosotros dejemos muchos comportamientos en sombra, que no queramos hacernos cargo de ellos, pero nos encontramos con ellos en la medida en que nosotros compartimos recursos y energía. ¿Sí? ¿Se va siguiendo? Vale. ¿Qué ocurre entonces? Ahí nos encontramos con la intensidad. Tauro está regido por Venus, Escorpio está regido por Marte y por Plutón. Así que Escorpio tiene una gran valentía también para enfrentarse a lo duro, a lo feo. Y tiene un gran interés además en desvelar lo que está oculto y en revelar la toxina, sacarla del sistema. ¿Qué ocurre con esto? Pues como esto tiene que ver con el dinero, los recursos energéticos, la oscuridad, fijaos que vamos a entrar en una época en la que es muy posible que esto se manifieste, por ejemplo, con apagones energéticos. ¿Sí? Esto ya pasó cuando Urano entró en Tauro en 2019 en Venezuela. Pero también ocurrió cuando los nodos cuando el nodo sur estaba en Escorpio, en 2003-2004 hubo un gran apagón en Nueva York. ¿Os acordáis? Bueno, lo que ocurre es que aquí es la estación donde se guarda, como digo, la potencia de la vida, la dominación, la mentalidad de dominación que empezó aquí y que aquí fue tomando forma, ¿sí? Porque la mente, que es de lo que nos hablan los signos del zodiaco, las diferentes mentes psiques que genera la forma, que crea la forma, es la misma que quiere dominar, quiere tener el control, ¿sí? Entonces nos pone de frente, nos topamos de bruces con la manipulación, el control. ¿Por qué? Porque estos comportamientos tienen que ser sanados. Todo esto no es gratuitamente y tiene un para qué. Normalmente el ciclo de los nodos dura 18 meses. Es un año y medio. Y generalmente en la primera parte del ciclo es el nodo sur el que se manifiesta con más potencia. Es el que toma más protagonismo dentro de la historia. A medida que vamos incorporando esa enseñanza, nos vamos acercando al nodo norte. Como digo, Tauro, desde Escorpio, va buscando la paz. Escorpio nos pone en contacto con el drama y el conflicto para que podamos encontrar la paz. ¿Se va entendiendo esto? Bien. El uno es el otro, es un yin-yang. Para eso nos vamos a tener que enfrentar al miedo, el miedo, ¿sí? A la dependencia, los apegos,
¿Qué es lo que nos mantiene esclavizados? Nuestros apegos. Con esos apegos, esa necesidad de retener algo, porque estamos en la cruz fija y este eje tiene que ver con las posesiones, esa necesidad de retener y de poseer es la que no, de alguna manera, nos impide ser libres. ¿Sí? Tiene mucho que ver con lo prohibido, lo tabú, lo criminal, la violencia. ¿Sí? Esto debe mirarse. Es posible que a nivel emocional, porque claro, Escorpio es un signo que se ocupa de las emociones y la intensidad de todas las emociones además que guardamos en el armario, justo esas a las que no queremos mirar la cara, esas que son las malas de la película. ¿Sí? La envidia, los celos, el rencor, el resentimiento. Lo que nos está diciendo además el nodo sur, del nodo sur al nodo norte, es que se vive todo esto con intensidad, que nos conectamos con esa parte oscura de Escorpio que de alguna manera hay que sanar llevando la energía hacia el otro polo, ¿sí? Porque Escorpio es el gran iluminador del zodiaco. Escorpio lo que hace es eliminar para iluminar, para llegar a un estado expandido de conciencia y entender que hay algo más allá de los miedos, ¿sí? Primordiales al, oh, me voy a morir, o me van a quitar el alimento, o, ¿sí? ¿Se entiende? Pero todo esto podría manifestarse en la película. Os voy a decir una cita acerca del miedo, que me parece muy interesante. El miedo es natural en el prudente y saberlo vencer es ser valiente. Esto lo dijo Alonso de Ercilla y Zúñiga en el siglo XVI, era un escritor. ¿Sí? Así que, de alguna manera, nos vamos a tener que poner en contacto con todo eso para poder desarrollar más adelante, en el siguiente ciclo, unas relaciones más auténticas, más profundas, con otro tipo de mirada y estabilidad y paz, a través de encontrarnos con eso que estaba comentando, el conflicto. ¿Sí? Sé si me vais entendiendo. Se me ha quedado un micrófono por ahí abierto. Rebeca acaba de entrar. Espera. Silénciate, porfa. Sí. Vale. Lo que estábamos hablando. Como os digo, Escorpio va a tener muchísimo protagonismo en esta primera parte del ciclo. Cuando termine esta pequeña presentación, voy a abrir micrófonos y podréis hacer preguntas y vamos a debatir un poco este tema. ¿De acuerdo? Escorpio tiene que ver, como digo, como tiene que ver con los recursos y Tauro con las finanzas, en Escorpio encontramos los recursos compartidos. ¿Sí? Encontramos el dinero de otros, encontramos a los bancos, por ejemplo, los créditos, las inversiones, los fondos de inversión. Imaginaos pasando el nodo sur por ahí, ¿de qué manera se podría manifestar esto? Evidentemente va a haber una transformación a este nivel. Las criptomonedas. ¿De qué manera podría ser que hubiese una serie de regulaciones o desapariciones o transmutaciones, transformaciones en estas áreas de nuestra vida? ¿Por qué? Tenemos que ir a generar nuevos recursos. Y otra cosa a la que nos está invitando este viaje con el nodo sur en Escorpio es hacernos más amigos de la tierra, del medio ambiente. Esto se va a poner muy
fuerte con este Urano en Tauro, que ya os voy a explicar en la siguiente conferencia, porque es... Tauro no va a ser el mismo una vez que Urano haya terminado su tránsito dentro de 5 años. De alguna manera vamos a tener que aprender a vivir con la tecnología. Vamos a tener que aprender a buscar un nuevo tipo de placer y estabilidad. Pero todo esto se va a empezar a mover y agitar con mucha fuerza a partir del eclipse que vamos a tener el día 19 de noviembre. Hay o unos días antes o unos días después. Estando Marte en oposición a la Luna, Marte en Escorpio, Marte que es realmente el ejecutor, puede haber una gran sacudida. No sé de qué tipo, pero fijaos que durante todo este tránsito de nodos, ¿sí? También durante el tránsito de Urano por Tauro, se va a poner de manifiesto el tema de los desastres naturales. La violencia de la energía de la Tierra y nuestra relación con la Tierra como organismo. Nosotros somos parte de ese organismo y de alguna manera nos vamos a ver sacudidos con ella. Entonces, ¿esto significa que tenemos que entrar en el miedo? Repito. Escorpio es el que realmente nos enseña, primero, que el miedo no es una emoción prohibida, sino que el miedo está bien sentirlo, pero no que nos paralice. Hay otra cita que me gusta también mucho, que dice, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Esta cita es de Tito Livio. La única manera de poder construir algo que tenga valor y sea duradero en el tiempo es destruyendo ciertas formas que se han creado durante este viaje. ¿Sí? Escorpio es el signo que nos pone en contacto con la muerte como parte de la vida. La muerte, la transformación. Y nosotros le tenemos mucho miedo a la transformación. Pero es necesario para crear una nueva estabilidad y abundancia, para poder encontrar los recursos, porque fijaos que Escorpio es el maestro de la regeneración. Y vamos a tener a disposición toda la energía para regenerar, para reconstruir, ¿sí? Para transformar. Por eso se trata de no quedarnos en el estrato bajo de las pasiones bajas, del resentimiento, del rencor, de la violencia, ¿sí? De la posesividad, de no quiero soltar. Y esto es difícil de entender. Es una lección compleja. Pero Escorpio es el maestro de la eliminación y el desapego. Es por eso que tiene enfrente a Tauro, que le dice, hey, que también podemos poseer y construir, que estamos aquí los dos para esto, ¿sí? Para encontrar esa nueva paz. Nos vamos a tener que enfrentar probablemente con escándalos, con la supervivencia. Escorpio tiene que ver también con la supervivencia por Plutón. Y es posible que se libere tal cantidad de energía, rompiendo ciertas formas que se crearon aquí, ¿sí? Se libere tal cantidad de energía que haya como, ¿no? Uno se siente como en una especie de remolino de conflictos donde parece que solo se puede dedicar la energía a la supervivencia cuando estamos en ese estrato escorpiano. Pero como digo, esto a lo que va es a encontrar una nueva estabilidad.
a poder, de alguna manera, hacer otro uso de los recursos compartidos y propios, siendo generoso, no aprovechándonos ni de los recursos compartidos, ni aprovechándonos de otros. Eso es lo que viene en esta enseñanza. ¿Se entiende? Bien. Escorpio también es un signo que es un gran investigador. Y a Escorpio le gusta llegar profundo, le gusta llegar a las profundidades, no le gusta lo superficial. Con lo cual, para poder sanar profundamente, vamos a tener también que entrar en contacto con nuestra vulnerabilidad. Y Escorpio es un signo que cuando de alguna manera se vibra de una forma no armónica, podría saber perfectamente dónde darte, dónde te duele. Sabe dónde te duele. Pero a la vez nos está enseñando que ese dolor nos está haciendo partícipes de la vida y de encontrar un valor real, que es lo que tiene valor. Aquí, en este eje, nos vamos a encontrar con los valores. Para poder valorar las cosas de verdad, nos vamos a tener que enfrentar a lo mejor a ciertas pérdidas. Y la pérdida, la eliminación, en este caso, es como una desintoxicación de este cuerpo cósmico. Escorpio está muy relacionado con los volcanes. Tauro, como digo, es la Tierra, está relacionado con el planeta Tierra. Y Urano es el agitador, es el que le va a meter algunos electroshocks a la Tierra y la va a mover. Es decir, va a haber movimientos de Tierra. Puede haber este tipo de eventos naturales. Para poder llegar a ser prácticos, a vivir en esa paz que anhela Tauro. Tauro es el que sabe cómo disfrutar de la vida. Recordemos que el uno está hermanado con el otro. El uno es el otro. Esto es como el yin y el yang. ¿De qué manera vamos a tener que renovar toda esta economía, estos recursos económicos, estos recursos compartidos, este tema de los bancos, los escándalos, lo prohibido? Puede salir a la luz. ¿Y de qué manera podemos compartir la abundancia? Compartir. Siendo conscientes de lo que tenemos, porque Tauro significa yo tengo, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos producir recursos? Esto va a ser otra de las consignas, de una manera más ética. Es posible que nos enfrentemos durante este ciclo, ya lo estamos viendo, ya está empezando a dar señales a inflación, por ejemplo, a de qué manera, podemos debatirlo ahora si queréis, de qué manera podemos soltar para poder recibir. Esto es lo que nos enseña este eje. Soltar para recibir. ¿Mm? Bien. Hay una cosa que también me gusta, esta cita de Marie Curie, que dice que nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Y ahora es el momento de comprender más para temer menos. Bien, voy a abrir micrófonos y vamos a empezar a
hablar o preguntar para poder profundizar en algunas de las temáticas que he comentado. A ver. ¿Qué quiere hablar? ¿Sofía? ¿Quieres hablar? De momento no. No me lo puedo creer. ¿Quieres hablar? ¿Dónde está? Hola Ana, soy Saeri. Ah, dime. Una pregunta. El siguiente nodo del karma, bueno, que va a ser en 18 meses, ¿no? Sí, ¿Y cuál es el siguiente? el siguiente será Libra. Vale. Pero todavía queda un rato para llegar ahí, ¿eh? Pero claro, eso tiene que ver algo en tu carta astral, porque luego en mi carta astral tengo el nodo sur en Cáncer. Esto, por ejemplo, para consultas privadas, yo os recomiendo hacer una consulta privada, pero todo lo que sea temas privados no lo vamos a hablar en este espacio. Pero relacionando el tema de los nodos del karma, pudiéndolo aplicar a tu carta astral, bueno, sería en consulta privada, otra cosa, ¿no? Sí, porque esto que vamos a vivir, sí, es un viaje colectivo, se va a manifestar en las cartas de todos. Está claro, dentro de nuestra carta, todo este eje que se va a activar, evidentemente, es una temática que se va a activar en diferentes áreas de nuestra carta. Ahora, nosotros vamos a hacer este viaje colectivo y esto es lo que significa de alguna manera. Y todavía no podemos saber muy bien cómo se va a manifestar porque aún no ha empezado a tomar forma dentro de lo que es el colectivo, pero empezará dentro de poco porque, como os digo, empezará con el eclipse del día 19. Nosotros ya nos hemos metido en la energía de Escorpio, hoy ha entrado el sol en Escorpio, es decir, que ya estamos más conectados con estas temáticas de la muerte, la transmutación, la alquimia, la transformación, ¿sí? Todo esto ya está bullendo en nosotros. Escorpio es un signo que también se conecta mucho con lo oculto y con el ocultismo. Ahora, siendo nodo sur, de alguna manera también nos está diciendo que dejemos los lados, los comportamientos manipuladores o el pretender controlar la vida mediante hechizos y cosas por el estilo, porque lo que nos viene a enseñar este ciclo es que no tenemos el control. Vamos a vivir también temáticas de abuso de poder. ¿Sí? Olguita, ¿quieres decir algo? Yo es que ya me conoces, o sea, yo empiezo mal, pero es que a mí lo de aprender a no retener y ¿sabes? A no tener ese miedo y tal, con apagones y cosas chungas, no me casa. Vamos a ver, cosas Y en chungas. eso yo necesito tener todo cubierto, por lo menos, que no me pille sin agua, sin café. Olga, por favor, dinos qué signo eres. Tauro. Signo solar Tauro. Sí. Tauro siempre tiene este miedo a la pérdida. ¿Sí? Pero fíjate, fíjate cuántas generaciones de personas, incluso nuestros padres, nuestros abuelos, han pasado por eventos y por conflictos, por dramas y por traumas, y nosotros estamos aquí. ¿Sí? O sea que, como decía antes, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son y hacerlas más grandes de lo que son. ¿Sí? Entonces, la única forma de enfrentarse al miedo realmente es enfrentarse, es decir, no es que no tengamos que sentirlo, pero no dejar que se apodere de nosotros. Entonces, todas estas enseñanzas las vamos a vivir con este nodo sur, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera podemos regular estas emociones? No sentirlas, porque eso es lo que nos enseña Escorpio. No es que no tengamos que sacarlo de nuestra conciencia, esto está mal, esto no es así, esto, yo soy muy bueno. Pues no somos buenos, Loli, ¿vale? Porque cuando estamos en modo supervivencia no somos buenos. ¿Sí?
Es Claro. por eso que nos pone en contacto con esa parte animal también de supervivencia, para que nos demos cuenta, ¿sí? ¿Tiene esto? ¿Significa eso que yo me tengo que convertir en un criminal? Pues ahí es donde está nuestra conciencia, ¿sí? Para no quedarnos inmersos en justamente lo que hemos de transformar. Entonces, se está dando la energía, va a estar disponible para regenerar. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hay una destrucción, cuando hay una muerte, hay el nacimiento de una vida también. Porque se está dejando la energía disponible para un renacimiento. Y Escorpio es un experto en renacimientos. ¿Sí? Entonces, para que esto se pueda equilibrar de alguna manera, Olga, tenemos que entender que esto es una polaridad. Y en lugar de vivir en la neurosis de la polarización, del yo soy esto y no soy esto no está bien, ¿eh? Pues nos vamos a encontrar con esto. Pero un apunte, Ana, el miedo también te sirve para, o sea, existe por algo. Entonces, Claro. si tú tienes previsto, o sea, si se supone que van a venir cosas tan chungas, oye, pues mejor estar prevenido. Vamos a ver. No es que vayan a venir cosas tan chungas. De que No estamos aquí haciendo este tipo de predicciones. Ahora, lo que sí tengo que decir es que, claro, Escorpio es Escorpio. Escorpio es Escorpio, es quien es. He intentado explicar un poco quién es. No sabemos cómo se va a manifestar esto realmente. ¿Sí? Ahora, el miedo es una emoción absolutamente válida. ¿Por qué? Porque el miedo nos protege. El miedo nos hace prudentes. Pero también nos paraliza. Entonces, en la medida en que llevamos todo eso al extremo, es cuando acabamos muriendo, nos acaba matando. Entonces, ¿de qué manera podemos encontrar el coraje? Porque ahí es donde vamos a encontrar el coraje también. Si hay alguien que tiene los huevos, por así decirlo, para entrar en lo feo y salir, es Escorpio. ¿Sí? Sobre todo cuando empieza a caminar hacia esa otra estación que le está invitando a conectarse con la belleza de la vida, con la naturaleza, con la paz, con la abundancia. Ahora, todo esto está también siendo retado por otra función psicológica, otra función de la psique transpersonal que es Urano. Lo vamos a ver en la siguiente. ¿Qué significa eso? Entonces, no se trata de que tengamos miedo de lo que va a pasar. Como digo, nuestros padres, nuestros abuelos, hemos sobrevivido a muchos ciclos del nodo sur en Escorpio. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? ¿Significa eso que... ¡ay! No, relax. No sabemos cómo se puede manifestar. Ahora, sí que podemos ver esas cualidades que se pueden manifestar en nosotros y en el colectivo de una forma, pues, a lo mejor a veces intensa, exagerada. ¿Sí? A ver, Vamos a conocer algo. Dime. Ana, de todos modos, yo creo que esto refleja bastante bien un poco lo que se ve venir con el sistema. Es decir, ya hace años que ya se sabe que los recursos se agotan, tanto de energéticos, de minerales, de todo, y que tenemos que reinventarnos como humanidad. Entonces, cada vez vamos a entrar más en esas dinámicas, cósmicamente o no, es una evidencia. Entonces, pues sí, hay que prepararse un poco para todo eso. No lo queremos ver, a lo mejor, pero que haya apagones, pues, por ejemplo, yo me lo puedo creer, porque no hay energía suficiente para cubrir todo el planeta ahora mismo, a menos de desarrollar otros sistemas más renovables. No podemos seguir como estamos ahora mismo. Sí, esto, por ejemplo, tema apagones, tema desastres naturales, tema, por ejemplo, el poder experimentar inflaciones, nuevos ciclos económicos, todo esto. Me parece lógico. Sí, se ve que estamos entrando además en estas dinámicas, o sea, ya estamos resonando con esto, ¿no? Totalmente.
Sí, esto con ese Urano en Tauro nos va a llevar también a desarrollar la tecnología, porque es la tecnología la que nos va a llevar a una nueva forma de utilizar los recursos y vivir la economía. Y compartir más cosas también. Compartir también, exactamente, porque se trata de compartir. ¿Cómo puedo yo compartir mis recursos y mi abundancia, los recursos que yo genero con otros? ¿Cómo puedo ser generoso también con ellos, no? Es que hemos vivido ahora unos años en los que pues hemos abusado un poco de todo, ¿no? Que todo el mundo tenga un taladro en su casa, pues ¿por qué no lo podemos compartir en el vecindario, ¿no? Y esas cosas ya se están creando en otros sitios. Aquí en Mallorca o en España no se ve mucho, pero este tipo de recursos que, bueno, ¿para qué tener tantas cosas que realmente podemos compartir entre todos? Es un ejemplo tonto, pero es que es así. Esto va a tener más que ver con el ciclo de Urano en Tauro, porque claro, Tauro tiene la tendencia a poseer, esto es mío. Necesita poseer y necesita acumular. ¿Sí? Es por eso que viene Escorpio a decir, oye, oye, escúchame, que si sigues comiendo, comiendo, comiendo y no vas al baño, igual vas a explotar, ¿eh? Igual, como dicen en Inglaterra, los ingleses, bueno, en América, when shit hits the fan, ¿sí? Cuando la mierda toca el ventilador, ¿sí? Es decir, evidentemente. Pero una cosa, eso que dice Sofía, por ejemplo, el ejemplo este que ha puesto del taladro, que a mí me parece estupendo, pero el sistema es muy perverso. Entonces, hay un montón de gente que trabaja detrás de ese taladro, ¿sabes? Pues claro. Ya, sí, hay mucha gente, pero es que está claro que es como el turismo aquí en Mallorca, pero es que llega un momento en que este sistema tiene que cambiar sí o sí, porque los recursos no dan para más. Y buscaremos, porque yo creo que el humano tiene mucha creatividad y esto ya en algunas partes ya se ven cosas florecer y hay que aprender, pues esto, habrá que aprender a vivir de otra manera, pero es que esto ha sido las 50 gloriosas en que hemos aprovechado pues el oro negro, ¿no? Que es el petróleo, pero es que no, eso se va a agotar, ya hace muchos años que se dice, pero es que esto se está agotando. Y claro, toda nuestra vida está basada sobre la energía. Entonces va a haber que cambiar muchas maneras de vivir. Y Sí, la tecnología está bien pensar en ella, pero a lo mejor pues no pensar que nos va a resolver la vida, ¿eh? la energía, por ejemplo, Escorpio tiene que ver también con los traumas psicológicos, la relación que tenemos con la muerte también. Es decir, todo esto va a cambiar, se va a desarrollar una nueva conciencia alrededor de esto, porque también es necesario en este ciclo. La sexualidad, porque también es la energía que yo comparto con otro. ¿Sí? Es un intercambio energético la sexualidad para Escorpio. Entonces, también puede haber una profunda renovación de la sexualidad y cómo la vivimos. De hecho, ya estamos empezando a experimentar algunas cosas, ¿no? Y con ese Urano en Tauro, pues al encontrar nuevas formas de conectarnos con el placer y con el cuerpo, imaginaos la cantidad de variables que podía dar esto, ¿no? Este tema de los recursos finitos y demás, lo que estamos viendo, porque también va a resonar, Escorpio está regido por Plutón, ¿vale? Plutón está en Capricornio en este momento. ¿Qué significa esto? Que también vamos a ver claramente las dinámicas ocultas de abuso de poder. El abuso de los poderes también va a salir a flote. Bueno, ya lo vemos, ya está. Claro. Por fin, por fin. Y va a salir más en Technicolor todavía. ¿Sí? Porque nosotros también nos conectamos con eso, es decir, nosotros no estamos alejados de esa dinámica de abuso de poder, que debes sentirme que yo soy más que tú y por eso te voy a dominar, porque es la mente de la dominación.
¿Sí? Mm. Hay una cosa que lo hablaremos también en un Urano en Tauro y a mí me fastidia bastante, que es nosotros tenemos que hacernos responsables hasta cierto punto, evidentemente, del manejo de la energía. Una de las cosas que nos va a enseñar este tránsito del nodo sur por Escorpio es a no desperdiciar la energía. Porque dentro de todo ese conflicto y cómo nos enfrentamos al conflicto y cómo, al final lo que vamos a aprender es un manejo más práctico de la energía para crear algo. Sobre todo para crear estabilidad, para crear abundancia, para dinero. ¿Sí? Mm. Pero para eso se van a tener que poner de manifiesto algunas cosas. Es decir, nosotros no podemos elegir 100% el ser limpios y tener acceso a energías limpias. Está claro que estamos gobernados por corporaciones. Plutón en Y Capricornio. corruptos. Plutón en Capricornio, que tienen todo el poder. Eso no nos permite, de alguna manera, tener acceso a otras variables. ¿Mm? Todo esto se está poniendo de manifiesto, evidentemente, en estos ciclos. Pero el mundo, es decir, lo que simboliza Tauro, que lo vamos a ver en la conferencia de Urano en Tauro, va a cambiar profundamente estando Urano ahí. Es decir, va a venir al colectivo, de alguna manera se va a poner de manifiesto, es decir, va a estar en la agenda el cambiar nuestra relación con la tierra, el cambiar nuestra relación con el medio ambiente, el cambiar nuestra relación con el dinero, con quién, cómo se maneja el dinero, de dónde viene, esos recursos compartidos también, de los que estábamos hablando. Pero claro, igual tenemos que pasar por una purga, ¿sí? También el hecho de que ocurran ciertos eventos nos puede hacer que encontremos también la manera de resolver o de actuar frente al conflicto de una manera más pacífica o calmada, sin caer en la angustia de la vida. ¿Sí? Como os digo, en esta primera parte del ciclo, Escorpio, que además, al ser nodo sur, las cualidades de Escorpio que a lo mejor no tienen la vibra tan alta, porque Escorpio es el gran sonador del zodiaco, son las que se van a poner de manifiesto. Y tiene que ver con todas esas temáticas que estábamos hablando de control, dominación, ¿sí? A lo mejor miedo, esas emociones escondidas, lo oculto, lo prohibido, el aprovecharse de otros, la mente criminal, de alguna manera, ¿no? Porque todo eso ha de ser transmutado. Pues ojalá fuera así, la verdad. Vamos a ver cómo lo vamos a vivir, ¿no? Porque ni siquiera hemos entrado. O sea, acabamos de hacer una entrada en este ciclo. O sea, quiero decir, todavía no hemos entrado, pero ya estamos empezando a resonar con ello. Ya le estamos viendo un poco la carita, ¿no? Bueno, yo quería intervenir. Dime, Eva. ¿Qué tal? Pues mira, es que estoy flipando. Porque, bueno, yo nunca me había interesado por el tema de la astrología, ¿no? Pero sí que es verdad que llevo tiempo que con todo esto que está pasando en mi interior sí que hay ciertas, bueno, sensaciones y cosas que vosotros de alguna manera lo estáis reflejando, ¿no? O sea, yo hay cosas que ya sentía, sí que siento lo del cambio. Y siento, la verdad es que nos vamos a tener que posicionar, o sea,
y que creo que va a tener que haber comunidades de gente que colabore y que tal, porque esta situación, así como viene y como se va a desencadenar, es que ya se está viendo que es tremenda. O sea, y que también el ser humano hemos pasado a vivir de una forma muy individualista, ¿sabes? Y yo creo que vamos a tener que cambiar, ¿no? Porque es que es evidente, no se puede seguir viviendo de esta manera que vivimos, ¿no? Lo que pasa es que el problema tal vez lo que tú dices, el miedo ese que tienes a perder cosas, que pues esta estabilidad en un momento dado que hemos tenido, pero al fin y al cabo ahora ya no nos está sirviendo, ¿no? No sé, creo que vamos a tener que hacer bastantes cambios, o sea, y que creo que la gente se tiene que empezar a unir, a dar ideas nuevas y romper un poco con según qué cosas, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, esta y otras temáticas acerca del egoísmo, el ego tiene mucho que ver, es decir, Scorpio es el que se encarga de romperle la cara al ego, ¿sí? Porque se conecta mucho con el ego y de hecho... A mí de hecho me decepciona mucho el comportamiento de ciertas personas, o sea, como decir, gente que tú la habías valorado de una manera y de repente tú dices, hostia, en una situación así, yo muchas veces me he preguntado, ¿no? En ciertos grupos o tal, ¿no? Que si hubiera una guerra, ¿en qué posición nos encontraríamos, ¿no? Y en esta situación yo voy viendo las caras y tú dices, ostras, no es que yo sea mejor o peor, ¿no? Pero no es la vida que yo quiero, ¿no? O sea, me enfrento cada día a cosas que tú dices, ostras, es que con todas estas imposiciones, de hecho, que nos han venido, ¿no? O sea, que la sociedad está dividida con decisiones como lo que nos ha pasado, ¿no? Y tú dices, ostras, si la gente no es capaz de respetar o de tal, ¿no? No sé. A mí me está costando muchísimo, o sea, porque me duele, o sea, me rompe. Gracias por el recordatorio también, porque fijaos que Escorpio también es un signo que tiene que ver con la entrega, la rendición y la confianza. La confianza. Es decir, si hay un signo que desconfía de todos, puede ser Escorpio, ¿sí? Porque va sobre la entrega real y la confianza real. Y cómo al final, pues nos tenemos que rendir a la vida y a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, ¿sí? Para desarrollar la inteligencia vincular, que es algo que no hemos desarrollado todavía, vamos a tener que morir a muchas imágenes de nosotros. Es por eso que lo vamos a ver bien claro en la activación de la cruz fija de Acuario. Esta es otra charla que quiero hacer donde os quiero explicar qué es esto de la cruz de Acuario, pero que nos va a enfrentar justamente a todo este dilema, a todo este drama del que tú estás hablando, con los egoísmos, con en pos de la comunidad, qué es lo que tenemos que hacer, cómo construimos comunidades, cómo renovamos las finanzas, de qué manera manejamos los recursos y de qué manera nos vamos haciendo cargo de esa parte que todos tenemos, que en el fondo sea la dominación y el control. ¿Sí? Ah, no, yo no, yo no. No, claro que no. ¿No? Y tiene muchas caras. O sea, Scorpio es el que nos viene a quitar la careta. ¿Sí? La máscara. Para convertirnos en otra cosa. Es decir, cuando entramos en la estación Scorpio, después de Libra, en Libra nos encontramos con otro. De pronto descubrimos que hay otro. O sea, hasta aquí estábamos navegando por un viaje donde nos estábamos conociendo. Y cuando entramos en la estación Libra, descubrimos que hay otro. Ahí va, hay un nosotros, no solamente existo yo y tengo que negociar. Y en Escorpio es donde yo intimo, tiene que ver con la intimidad, es donde yo me fundo, me fusiono con otro. Mi energía se fusiona con otro y ahí es donde me encuentro además con todo lo que nos diferencia, con todo lo que nos enfrenta.
con todo lo que nos hace entrar en conflicto por todas esas formas, todas esas máscaras, todas esas imposiciones, todas esas creencias de quiénes somos, que realmente no somos, que van cayendo cuando entramos en una relación íntima con otro. ¿Para qué? Es ahí donde tiene que morir la imagen del ego. El ego es el falso yo. El yo existe. El yo tiene que existir. Y el yo sano tiene que existir. Pero el ego es otra cosa. El ego es una ficción. Y Escorpio es la carga en esta estación. Para poder acceder a un nosotros, ya no es un nosotros, sino que hay más gente. ¡Hay más! ¿Sí? El colectivo. Ahí es donde accedemos a este cuadrante colectivo. Entonces, no son enseñanzas fáciles, pero sí necesarias, porque es vamos a pasar por una desintoxicación. Sí. Y ahí, justamente, Tauro, que es el arquetipo de la estabilidad, sobre todo de las finanzas, Urano está ahí. Y Urano es el desestabilizador. O sea, es el reformador. Entonces, no hay un sentimiento de estabilidad, evidentemente, porque tenemos que encontrar una nueva manera de hacer las cosas. Tenemos que encontrar una nueva estabilidad dentro de lo inestable. Tenemos que encontrar el placer en lo inestable. ¿Sí? Porque al final nos enseña, pues eso, que la vida es cambiante, es muerte, es transformación. La vida es todo. La vida no hace ascos a la muerte. La vida no hace ascos al dolor. Somos nosotros los que decimos, no, yo no quiero sentir dolor. Bueno, pues cuanto más niegues el dolor, más dolor vas a tener para poder obtener el placer. ¿Sí? A la vez, esa gran cantidad de placer está conectada con el dolor. Y así suma y sigue, porque es aquí donde nos encontramos con esa polaridad que tenemos que resolver para entrar en otra historia. ¿Sí? No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. ¿No? ¿Nadie quiere pedir la palabra? Humberto, ¿estás por ahí? ¿Humberto está? ¿No está? Hola, hola. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Me ha parecido, si no he entendido mal, algo que has dicho de inteligencia vinculada. Sí, esto lo voy a explicar en parte en la conferencia de Urano en Tauro y lo voy a explicar en la Cruz de Acuario también. La inteligencia vincular. La inteligencia planetaria. Pensemos, ¿cuál es la duda que tienes, Humberto? No, me ha parecido interesante el concepto. No lo había escuchado y como sabes, a mí todo lo que es nuevo, como que se me abren los ojos como un niño pequeño y empiezo a salivar. Qué interesante debe ser esto. La inteligencia vincular es un concepto muy interesante del que habla bastante uno de mis maestros, Eugenio Caruti, que es un poco difícil de escuchar porque es muy abstracto, no es para principiantes en el lenguaje de la astrología, pero me parece un concepto sumamente interesante porque a través de Escorpio además lo vamos a entender y a través de esta cruz de Acuario que la inteligencia realmente está en el vínculo. Eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar. Pero para eso vamos a tener que desconfigurar toda esta cruz. ¿Sí? Como digo, ahora va a tener mucha relevancia este tema de la economía, las posesiones, los recursos compartidos, el drama, el conflicto, el vivir en modo supervivencia, la mente de dominación. Esto es un poco lo que se va a poner en el candelero, en el foco, para poder equilibrar esa polaridad. Al mismo tiempo, ya sabemos que Acuario, la energía acuariana está muy fuerte, Saturno está en Acuario, está creando también tensión a estos dos amigos
Y Leo pues también va a ser el gran protagonista. ¿Sí? Vamos a ver qué significa todo eso, qué es lo que vamos a tener que transformar, dejar atrás, de qué manera nos va a llevar a vibrar esto. Y no es nada fácil, ¿eh? No es que yo tampoco me tenga aprendida la lección, es decir, yo también estoy ahí observando, ¿no? Observando y trabajando. Pero Ana, inteligencia vincular al fin y al cabo es amor, ¿no? Lo que pasa es que el amor no va a ser ese amor solo el amor sensual, el amor corporal, No hablo de... o el deseo de la sexualidad o el romance, es otra cosa. Ana, yo cuando hablo de amor hace mucho que no pienso en eso. O sea, Es un amor, realmente es llegar a desarrollar un amor impersonal, que es la inteligencia que surge a través de los vínculos. Y eso es muy difícil de entender desde el lugar del que venimos nosotros. Ya. Porque durante milenios, no hemos avanzado mucho. Psicológicamente no hemos avanzado mucho. Entonces, ¿por qué yo te entiendo también? No sé, porque hablamos el mismo idioma. ¿Tú me entiendes bien? Me A mí alegro. me ha quedado bastante claro, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Se ha entendido lo que he explicado? ¿Lo habéis entendido bien? ¿Tenéis dudas? ¿Hay algo que se haya quedado ahí como enquistado? ¿Todo el mundo sabe que es un nodo ya? ¿Eh? ¿Todo el mundo ya sabe que es un nodo o tenemos que empezar de nuevo? ¿Quién era el nodo ese, por favor? La próxima. Lo que es una pasada es cuando empezamos a analizar, ¿no? Cómo se manifiesta esto, ¿no? En el colectivo, porque esto es un lenguaje, simplemente es un lenguaje que viene codificado. Es decir, los signos son como moldes psíquicos. De alguna manera son cualidades que se manifiestan a través de ese molde. Pero cuando se activa el molde, no hay nada que se salga de las posibilidades del molde, aunque las posibilidades del molde son infinitas. Va generando imágenes permanentemente. Entonces, el hecho de ver esto aquí simplemente es una clave, porque es un lenguaje simbólico. Pero el lenguaje simbólico evoca muchas imágenes, evoca muchas posibilidades, muchas formas, es polimórfico. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a presentar? Ahora, cuando empezamos a mirar cómo funcionan los ciclos colectivos, ¿verdad? Vosotros habéis venido a bastantes conferencias y cuando vemos lo que pasa es como, perdón, ¿no? ¿Os acordáis del Saturno en Acuario? Que seguimos teniendo Saturno en Acuario. ¿Qué simbolizaba Saturno en Acuario? Saturno es límites, restricción, responsabilidad, frialdad, distanciamiento, control, es decir, regulación, ¿sí? Y Acuario tiene que ver con la gente, el colectivo, ¿sí? Urano tiene que ver con el cielo. Fijaos lo que pasó cuando entró Saturno en Acuario. Urano es el que rige los vuelos, ¿no? Inmediatamente dejaron de funcionar los vuelos, evidentemente respondiendo a un ciclo mayor. Es que no sé, yo la verdad es que flipo mucho cuando veo estas cosas. Luego todo esto nosotros lo vamos a vivir en nuestras cartas, o sea, de manera individual, cada uno va a pasar por sus estaciones. O sea, a cada uno se le van a ir activando unas temáticas. ¿Sí? Ahora mismo hay más cuerpos que están ahí en el cielo ejerciendo su sincronicidad con lo que está pasando aquí abajo, ¿no? O sea, que te interesa lo de la inteligencia vincular, Humberto. Se ha ido.
Hemos perdido la conexión. Estaba aquí maquinando una cosita. Ya, Estaba escribiendo en el chat, pero me has pillado, como estoy con el móvil, me has pillado escribiendo y a ver cómo vuelvo atrás para encender el micro. te he visto, te he visto. Lo de la inteligencia vincular es algo interesante, ¿sabes? Hacia dónde nos lleva este viaje, que sí, no sé si de una vez por no va a ser, o sea, entender este punto donde estamos a nivel evolutivo, aparte la manera en que ya se va inteligencia vincular, ok, la manera en que se va a manifestar el tema de la tecnología, sí, esto va a ser la siguiente conferencia. Tiene que ver con la tecnología también. Tecnología y biología. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Hay muchos puntos interesantes que debatir. ¿Alguien más quiere añadir algo, comentar algo? Está muy bien que hagáis comentarios y que hagáis preguntas, porque de esa manera también se puede seguir trayendo a colación alguna cosa más que se haya quedado en el tintero. ¿Cómo lo veis? Un poco chungo, pero esperanzador también. No, mujer, chungo no, simplemente Es un interesante. periodo de transición, que las transiciones siempre son duras de encajar, pero solo para ir a mejor, porque este sistema no puede seguir así. Ya está. Bueno, yo le quiero Bueno, decir a Eva María que yo ya tengo un grupo si hay guerra. Yo ya tengo a gente seleccionada. O sea, tú ves haciendo un piso por si acaso, ¿sabes? Eso también tiene mucho que ver con Acuario, porque Acuario tiene que ver con los grupos de amigos o con las comunidades que están unidos por ideologías o por valores comunes. ¿Sí? Pues yo creo que hay que aprender a tener fe por encima de todo. Ay, qué bonito. Porque todo está sincronizado. Aunque no nos damos cuenta, yo ya que soy mayor, hay que aprender a tener fe. Fe en que todo es perfecto. Todo lo que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder, aunque algunas personas lo puedan vivir de una manera o de otra, pues es necesario y es perfecto. Y en el momento que te desapegas del dolor y de todas esas cosas, pues lo vives de una manera mucho más bonita. Te digo que ya estoy mayor, ¿eh? Pues sí, por eso tiene que ver con la confianza, con la entrega, con la confianza, con el rendirse. O sea, Y con el amor. sí, con el dejar de... Con el amor incondicional, con el ser consciente de que vamos, pues es importante a las personas que quieres decirles que les quieres y estar ahí y bueno, pues no sé. Pero sobre todo, mira, Urano en Tauro, Tauro es un signo que siempre que tiene tantos miedos de todo, tiene que aprender a confiar en que en cada momento va a tener lo que necesita, porque es un signo muy privilegiado. Sí, esto es lo que nos enseña también, ¿no? Tauro, es decir, la vida al final nos provee con lo que necesitamos. Sí. Y como digo, hemos pasado por múltiples crisis, traumas, dolores y estamos ahí, porque esa capacidad de regenerarse, de encontrar la belleza en lo que aparentemente es horrible, ¿no? O sea, realmente da una fortaleza. El pasar por esos tránsitos en la vida te da la fortaleza de espíritu. La confianza, la entrega, el dejar de resistirse, dejar ir. ¿Qué tengo que dejar ir? ¿Qué debemos dejar ir? ¿Por qué está saliendo? ¿Para qué está saliendo toda esta toxina? ¿Qué es lo que realmente debe cambiar?
transformarse, transmutarse en nosotros. Es que vamos a evolucionar a un mundo que cuando entre Plutón en Acuario en el año 2025 va a cambiar todo el paradigma y la gente va a tener que ser mucho más solidaria. Va a ser un mundo más no vertical, sino más horizontal. Bueno, Cuidado, vamos cuidado. Bueno, no vamos a entrar en este debate ahora de Plutón Ya. en Acuario. Yo tengo también mis reservas acerca de Plutón en Acuario, ¿eh? Pero Ya, bueno, ya. eso es, estaría bien hacerlo en otro debate. Sí, sí. ¿Alguna cosa más que quiera añadir a alguien que se le haya quedado ahí enquistado, que no esté de acuerdo? Yo solo una cosa más, que muchas gracias, Ana, y un besito para Sofi, que hace mucho que no te veía. Esa sonrisa me encanta. Gracias, Humberto. También para todas las demás y todos los que no veo o no conozco, como Eva, que es un placer poder compartir espacio y nada, que disfrutéis un buen fin de, y por supuesto, Ana, gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. No. Es un placer. No, y gracias porque ha sido estupendo. Nada, de nada. Gracias, Ana. Sí, Gracias por tu generosidad. Sí. Nada, es un placer. Se intenta explicar de la manera más clara y simplificada lo que es sumamente complejo de explicar. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, la taurina va a comer que se muere de hambre. Un besito a todos, Ana, muchas gracias, cariño. A Olga no le va a faltar la comida, con lo cual yo voy a ir a casa de Olga. Eso me preocupa mucho. Voy a casa de Olga a comer, ¿eh? Menos mal que vivo en un pueblo y aquí hay comunidad, así que bueno. Qué bien. Está en Mallorca, si estás en Mallorca, Olga, que me apunto. Yo también, ¿eh? Hasta un torrente, así que hay de todo. Bueno, un beso a todos. Pues Un nada, besazo. Un placer. sí. Chao, chao. Nos Buen vemos. fin de, cuidado mucho, a ver si nos vemos un día presencial. Sí, tenemos que quedar. Estaría bien, Por fin. Pues Venga, muchas cuídate. gracias. Chao. Nos vemos en la siguiente. ¿Sí? Que explicaremos más cositas. ¿Sabes? Porque ¿Cuándo es? Estábamos hablando. No me acuerdo. 6 de noviembre. Día 6. 6. Vale. Sí. Esperemos que esta vez. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué ha sido? Muchas gracias, Rebeca, me ha encantado. No sé quién está hablando. ¿Quién está hablando? ¿Eh? Pues no sé quién estaba hablando, pero yo me pronuncio ahora, que soy Mónica, me ha quedado todo súper claro, Ana, así que y por las dudas, por las preguntas de todas también, que me han ido esclareciendo un montón de cosas, así que muchísimas gracias por este taller. Vale. Y que la fuerza nos acompañe, o la confianza, o lo que fuerza nos sea, para lo que viene. Sí. Vale, chicos. Un besito. Pues un beso muy grande. No sé si alguien se quiere quedar para despedirse por ahí, alguno de los antiguos. Yo me despido y gracias. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido un placer tenerte aquí hoy. Un placer para mí. Gracias. Genial. Ya que Ana, yo soy principiante, ha sido un placer y muchas gracias. Soy Rebeca. Yo también me despido desde Canarias. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Rebeca. Vale. Aquí mucho terremoto, aquí hay de todo, ya está que. Volcanes, terremotos, aquí ha empezado la cosa ya gorda. Se va a poner flamenco. Sí, sí. Bueno. Pero
No sé Ay, si... sí, muchas gracias por tu... Gracias a todos, adiós. Adiós. Gracias, Rebeca. Mario. ¿Qué pasa? Mario. No te puedo escuchar, amigo. ¿Eh? ¿Me oyes ahora? Sí. Wow, es que tengo aquí un bocado de la leche. Oye, muy buena esta clase de los modos, ¿eh? Se ha entendido. Bueno, creo que sí, creo que sí. Sí. No estoy seguro Vamos a ver, 100%. porque esto volveremos a hablar de ello, ¿eh? O sea, como es un ciclo que dura 1 año y medio o más, volveremos a hablar de ello. Una vez hayamos avanzado en el ciclo y nos vayamos aproximando más hacia el nodo norte, ya vamos a observar y debatir qué forma se está tomando esto. ¿Sí? Ajá. ¿De qué manera se va a manifestar? Porque claro, esto no se puede quedar aquí. Esto es un tema a volver a traer a la conciencia y a debate, porque, para que no se nos escape, no pensemos que esto, ¡ah, ya se acabó! Esto digamos que es una exposición que has hecho, ¿no? Para un adelanto para lo que... Es el aperitivo. Bien, Claro. bien. Es el aperitivo, es el pre para entender la energía a la que nos vamos a meter. Bien, bien, me ha gustado, me ha gustado. Yo creo que me he enterado, creo. Pero bueno, como ya vas a ir a dar más detalles, pues ya veré la próxima, si me entero o no. Sí. Oye, muy bien, me ha gustado. Vale. Te voy a dejar. Voy a ir a cenar ahora ya y... Muy bien, y bueno, amigo. luego desaparezco. Nos vemos, un besazo. Un beso grande. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Adiós. Vale, ¿quién más anda por ahí? Ah, Patricia. Espera, estoy intentando activar tu audio. Patricia. Patricia. Vale, Sofía. Guapa. Nos vemos en la Pues a siguiente. ver, sí, nos vemos en la siguiente. A ver si nos vemos de verdad también. Pero sin cámara. Estaría bien que nos encontráramos también todos, ¿no? La verdad que sí. Bueno, guapa, un beso Venga. muy fuerte. Yo lo he entendido bien. Coincide muy bien con la visión que tengo de las cosas, pero bueno. Sí. A ver cómo se manifiesta, porque efectivamente puede tirar de muchos, de algunos, de todos a la vez, no lo sé. Tratándose de Escorpio, no van a ser bobadas, seguro. No, seguramente que no. O sea, a nivel colectivo lo entiendo, ahora tendré que pensar a nivel personal, ¿sabes? Ya está. Bueno, Ahí corazón, está más. nos vemos Un beso muy grande. ¿Vale? Y hasta la semana que viene, no, la siguiente. Un beso. Un besito. Chao. Chao. Patri. Hola, ¿me oyes? Sí. ¿Qué tal, colega? Bien, hemos tenido aquí un pequeño problema técnico porque al haber hecho yo anfitrión a otro para que metiera a la gente y tal, pues resulta que no se pone la pantalla que toca, que es ya. Ha sido un poco rollo, pero bueno, da igual. Pero bueno, ¿hemos dejado de grabar? ha estado interesante, ¿eh? Sí. Ha estado interesante el tema Scorpio ese ahí dominándolo todo. Dominándolo todo. Sí, es que, hombre, es el que nos pone en contacto con la mente de dominación. Sí, ¿no? sí. De la que no somos muy conscientes hasta que llegamos a esa estación. Sí, sí, algo me suena. Pero bueno, ya escucharé, si puedo escuchar alguna de las que de las que hagas, me uno. A ver cómo coincide también, porque me tiene que coincidir bien, claro. O sea que... Pero bueno, me ha hecho mucha ilusión verte y oírte hablar. Sí, a mí también, que lástima que no haya podido funcionar bien la pantalla, ya te digo, pero me alegro un montón de que hayas estado ahí. Tenemos que vernos en algún otro espacio y hablar, que hace... Sí, ¿no? Lo que decías de hacer un, ¿no? De hacer un Zoom de amigos, estaría guay. Sí, aparte tengo una propuesta para vosotros. ¿Ah, sí? Ah, guay. Tengo una propuesta, ya se lo he dicho a Mario, que vamos a hacer un visionado, una serie de vídeos y un debate.
Pues estaría estupendo, la verdad. Sí, va a ser como a lo mejor 40 minutos de unos cortos, ¿sí? Sí, sí. Y esto que está relacionado con muchas temáticas que vamos a tocar ahora, temáticas que yo voy a tocar, de las que voy a hablar en la siguiente conferencia, pero ahí no vamos a entrar en astrología, sino que vamos a entrar directamente en la temática de la tecnología y los humanos. Ah, vale. Pues estará muy interesante. Jo, pues sí, ¿eh? Sí, estaría guay, la Pues, verdad. bueno, yo no sé si tú alguna vez has leído algo de astrología, o sabes algo de astrología, o te es familiar. Me es familiar por mi madre algo, Mm. pero claro, por mi madre. Pero bueno, sí tengo, o sea, no tengo muchos conocimientos, pero sí, o sea, no me resulta extraño escucharlo, ni, ¿sabes? Ni me resulta raro, ni, o sea, no. O sea, me resulta cercano, fíjate. Y eso que no he leído mucho, pero lo debo de llevar en los genes. Entonces no me resulta algo, la astrología, ¿no? Lo escucho y me resulta cercano, pero vamos, no he leído mucho, ¿eh? Pero no me suena, ¿sabes? Me suena cercano, sí. Sí. Me resulta un lenguaje cercano, que lo entiendo, vamos. Está O sea bien. que, No, también, hombre, depende de cómo te lo expliquen, se entiende mejor o peor. hombre, también como todo, igual que la filosofía. Ya, sí, se puede uno meter en unos berenjenales ahí Claro, que dices, perdona. claro. ¿De qué iba la clase? ¿Cómo me llamo? Eso. ¿Y tú quién eres? Bueno, querida, pues Bueno, guapa. me encantará contactar contigo, hablar contigo. Sí, a ver si saco un rato, José, saco un rato, te llamo y te cuento cosas, que tengo que contarte cosas. O sea, que a ver si saco un rato de verdad y digo, sí, claro, hablar contigo y llamarte 10 minutos, pues no ¿sabes? Sé que si te llamo, pues para hablar un rato largo, entonces tengo que sacar ahí tiempo. Me encantaría poder. Sí, Sí. vale, pues lo intento. Ahora que ya te he visto, me han entrado más ganas, o sea que. Fíjate que Bueno, corazón. me he encendido la cámara y no te reconocía, digo, ¿Quién? ¿no? Estaba viendo una ¿Quién es? cara que me resultaba conocida, pero tampoco se veía bien por el plano que estaba, ¿no? Sí, Soy Patricia, digo, sí. hombre. Ya, la próxima vez que hagamos un Zoom ya pondré la cámara de otra manera para que me veas mejor y me reconozcas más. Sí. Vale, Patri, pues te mando un abrazo y un beso enorme. Me alegro muchísimo de que hayas estado hoy y Sí. hablamos pronto, ¿vale? Hablamos pronto, guapa. Un beso. Venga, chao. Chao. Hola. Sí, yo voy a ir plegando velas también, que pues eso, ha sido un poco el aperitivo, ha sido el preview, ¿no? El tráiler de lo que viene. Sí que se nota la energía, ¿eh? Se nota No sabemos lo que va a venir realmente, pero los tiros van a ir un poco por ahí. Bueno, pues nada, yo mirando mi carta astral y yo pensando, ¿dónde me afecta? ¿En qué punto me afecta, tío? Pero bueno, yo creo que haré una consulta privada contigo un día y así pues lo miramos mejor, ¿eh? Sí, pues claro, el tema de los nodos nos va a pegar a todos en alguna parte, en algún territorio, Ajá. en 2 territorios, de hecho. Y esto, pues normalmente se notan mucho las temáticas porque se manifiestan, ¿no? Sobre todo porque ahí ocurren los eclipses. Entonces, habrá un antes y un después en esas áreas de nuestra carta. Bueno, yo estoy haciendo un buen trabajo, llevo ya unos meses haciendo un buen trabajo de cambio, aunque sí que es verdad que la energía está, es complicado resistirse a veces, ¿sabes? Pero sí lo veo en personas muy cercanas, como lo que ha dicho antes la chica del pelo corto, pues esa energía de destrucción y de dominación lo he visto bastante ya. Bueno, empiezo a ver, ¿sabes? Y en mí más sanar lo que hay en mí, ¿sabes? Mm. Sí, todo esto tiene que ver con la sanación. Para que haya una sanación nos tenemos que realmente enfrentar al trauma, al Claro. trauma y a lo feo, porque si no, no hay Esa, una sanación real. esta forma, bueno, esta mini formación que has hecho me ha servido un poco para darme cuenta que no hay que tener tanto miedo a lo que hay que intentar fluir con esa energía, ¿sabes? Fluir y adaptarse a la energía que va a venir fuerte, ¿sabes? Sí, evidentemente, si nos dejamos dominar por el miedo, pues esto puede escalar a mayores, ¿no?
Y como dije antes, el miedo es una emoción muy lícita que hay que sentir, pero otra cosa es dejarse dominar y dejarse paralizar por ella, Claro. ¿no? Bueno, pues nada, ya deseando que llegue la próxima. Nos vemos entonces en la Oye, siguiente. ¿y esta grabación la vas a guardar o algo? ¿La vas a No pasar? sé lo que voy a hacer porque como ha habido este problema técnico y no salía la pantalla principal, que es un rollo, no salía yo, pero no quería sacar a todo el mundo de la sala y volverlos a meter, pues no sé si lo voy a tener que grabar de alguna otra manera. O a lo mejor se puede cortar, se lo puedes dar a alguien que te lo corte el principio y el final. No, si el problema es que no salía yo en pantalla, no. O sea, ha sido un rollo técnico. Vale, vale, tú has grabado lo que te salía a ti. Claro, si yo lo hubiese hecho yo la grabación sí que salías, porque salías, pues mira, la podía haber hecho. De Tío. todas formas lo voy a mirar, ¿eh? Cuando mire el vídeo, igual se ha grabado otra cosa completamente diferente. ¿Okay? Bueno, no has hecho una captura de pantalla. No, pero lo miraré cuando tenga la grabación disponible. Ya veré si se ha grabado bien o no. Si no se ha grabado bien, tendré que volver a grabarlo. Bueno, nada, era no, simplemente porque me gusta escucharlo, me gusta volver a escuchar para volver a... Lo quiero poner en el canal de YouTube, es decir, esta clase conferencia irá al canal de YouTube. Ah, genial. Y todos los que no han podido venir al final, pues lo podrán ver ahí. Qué bien, vale, pues ¿Sí? me apetece volver a refrescarlo todo y Muy bien. nada, cariño, pues muchísimas gracias por esto y nos vemos a la próxima. Vale, venga. Venga, un besito. Un beso para las dos, Galaxy Tab y Cristina. Muy bien, Cristina. No, no sé quién es, pero adiós, chicos.